Bienvenidos. Es una alegría y un placer nuevamente estar con ustedes. Gracias por conectarse a Iglesia CE, Iglesia Centro Evangelístico, Iglesia en Casa. Hoy, por este tiempo que estamos atravesando, estamos haciéndolo por medio de este medio, pero también quiero agradecerles por cada día estar atentos para escuchar la palabra del Señor. El mensaje de hoy quiero titularlo Restaurando nuestra comunión con Dios. Para eso vamos a tomar como base Éxodo capítulo 34, versículo número 1, y leo la escritura. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. En cierta ocasión el pueblo de Israel se acercó con Moisés diciendo: habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Creo que así como el pueblo de Israel tenía un mal concepto de Dios, nosotros también de una forma tenemos un concepto de esa forma de Dios. Quizá como se nos instruyó, se nos enseñó, a ese Dios que era un Dios impaciente, que se enojaba de cualquier cosa, o era un Dios cruel, malo, que a la primera desobediencia que nosotros hacemos, un error, una falta o un pecado, estaba Dios ahí para castigarnos, disciplinarnos. Y de ese concepto teníamos quizá, o lo tenemos quizá, que es ese Dios que se nos ha enseñado. Por otro lado también tenemos o abrazamos ese error o ese concepto también de pensar y creer que solamente Dios tiene ciertos hombres predilectos donde Él puede hablar directamente con ellos, son únicos, exclusivos. Y creo que también hemos tenido por mucho tiempo ese concepto de creer que solamente hay ciertos hombres que Dios ha elegido y que Dios solamente se dirige a ellos para que a través de ellos Dios hable con nosotros. Y cuando vamos a la Escritura vemos lo contrario, vemos lo opuesto. Vemos cómo Dios quiere tener comunión no solo con un hombre, quiere tener su comunión con todos los hombres. Vamos a la Escritura y encontramos la primera palabra o la primera verdad que encontramos en la palabra del Señor es que el Señor dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una palabra que debemos abrazarla y recibirla. También Jesús mismo hablando de esa palabra, diciendo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. De ahí entonces aprendemos que Dios quiere hablarnos para traernos alimento a nuestra alma y que sus palabras van a traer vida. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere alimentar nuestra alma, quiere producir vida continuamente en esa relación continua con Él. Por otro lado, podemos también saber que no hay ningún hombre, no existe ningún hombre que no peque sobre la tierra. No hay ni uno. Dice la Escritura que no hay ningún hombre que no peque. Todos de alguna forma pecamos, todos. Y déjeme decirle, referente a la palabra del Señor, Moisés también pecó. Dice la Escritura: y Moisés quebró los mandamientos, las tablas que Dios le había entregado. Moisés quebró esas tablas y en esas tablas venían los 10 mandamientos. En una forma espiritual o figurativa podemos aplicarlo lo que hizo Moisés. Quebró los mandamientos. Y los mandamientos, no sé si usted se recuerda, son 10. Solamente quiero mencionar algunos, y si hay de estos 10 o de estos que voy a mencionar, usted no ha quebrantado a ninguno, creo que usted es un hombre entonces perfecto. Pero en su mayor parte todos quebramos uno de estos mandamientos. Dice la palabra honra, o los mandamientos:
honra a tu padre y a tu madre. Otro mandamiento es: no matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio. Entre estos solamente usted puede ver si no ha quebrantado ninguno de ellos. Si ha quebrado uno, quiere decir que usted ha quebrantado la palabra o ha pecado contra Dios. Por eso es que vuelvo a decir que no hay hombre que no peque. Todos de una u otra forma pecamos delante del Señor. El hombre no ha podido cumplir con la palabra de Dios. Él ha quebrantado los mandamientos, aunque a veces el mismo hombre ha tratado de ignorar la palabra. Hubo un tiempo que no solamente el hombre, aún los religiosos o las personas que tenían eran solamente religiosos y no querían que el hombre se acercara a Dios, y hasta inclusive quemaron hasta la Biblia, de querer deshacerse de la palabra del Señor. Pero déjeme decirle muy claro, la palabra del Señor, aunque el hombre la ha querido ignorar o la ha querido borrar o la ha querido quemar, la palabra del Señor ha permanecido, permanece y permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios, el querer Él restaurar y mantener esa comunión con el hombre. Por eso es que Dios le habla a Moisés en esa escritura y le dice: escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Dios vuelve a hablarle a Moisés y le dice: alízate 2 tablas y sobre esas tablas voy a escribir las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Eso está dando a entender que la palabra de Dios no cambia, su palabra permanece, pero que aunque no las podamos nosotros cumplir, Dios quiere nuevamente escribirlas. Ahora no solamente en las tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón, en nuestro corazón de carne. Porque eso es lo que Dios quiere hacer con el hombre, restaurar esa comunión con Él. Deseo de Dios es mantener continuamente esa relación con aquel que Él creó. Y Dios mostró algunos pasos que Moisés debería seguir en Éxodo capítulo 34, versículo 2 y 3. Da algunos pasos que Moisés debería seguir para Dios entonces, junto con Moisés, restablecer esa comunión. Y el primer paso, o quiero leerlo, las palabras literales que el Señor dice en la escritura. Dice en el versículo número 2: prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Pasos para restablecer esa comunión con el hombre. Prepárate para mañana, sube de mañana y preséntate ante mí. Hablando de preparación, Dios está hablando acerca de preparar nuestro corazón, que de verdaderamente en nosotros deba existir una verdadera disposición de entrega, de rendición hacia nuestro Dios, para poder entonces escucharlo y amarlo. Preparar nuestro corazón. Prepárate para mañana. Dios establece un futuro. Él no quiere que vivamos del pasado y del pasado. Para nosotros vivir y tener esa comunión con Dios, Dios quiere darnos a entender que Él nos perdona y que nosotros debemos dejar el pasado, no vivir en él. Si Dios nos perdona, debe existir en nuestra vida una seguridad. Lo que dice la palabra, que cuando Él nos perdona, Él echa los pecados tras sus espaldas y jamás se acuerda de ellos.
que nosotros no vivamos más en el pasado, de seguir viviendo en ese sentimiento de tormento o de culpabilidad, de sentirnos culpables de lo que hicimos al momento de que realmente preparamos nuestro corazón en entregarnos a Dios y saber que cuando nos acercamos a Él va a perdonarnos para que no vivamos del pasado y en el pasado. Prepárate para mañana. También dice, sube de mañana. Habla entonces de un presente. De ya el pasado pasó, pero ahora Dios nos da un presente. La palabra dice, y sube al monte de mañana. De mañana, primeramente, sube. Habla de que tenemos que levantarnos, no estar en ese mismo pozo de desesperación, en ese pozo de tristeza o ese pozo de lodo cenagoso. Levántate, sube de mañana. Habla mañana, habla de presente. Habla de que Dios nos perdona lo del pasado, pero quiere darnos un presente, un regalo. Por eso es que se oye mucho decir presente hoy. Es un presente, es un regalo que Dios nos da cada día. Y si Dios nos ofrece ese presente, nos está diciendo que quiere mostrarnos un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Son los pasos que Dios le da a Moisés para restablecer esa comunión, de preparar primeramente el corazón, una entrega, de no vivir en el pasado, tener un mañana, pero recibir y ofrecer lo que Dios nos ofrece, un presente, ese regalo de un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, una nueva relación, una nueva comunión con Dios. También lo importante que Dios establece con nosotros, en este caso con Moisés, es que Dios quiere no solo que nosotros esperemos que alguien nos represente. Dios quiere que nosotros estemos presentes con Él. Y es por eso que Dios le dice a Moisés, preséntate ante mí. Él no quiere que nadie tome nuestro lugar. Dios no quiere que nadie tome tu lugar. Dios tampoco quiere que alguien hable por ti. Él quiere que tú hables con Él. Que también Él no quiere que alguien te hable de Él. Él quiere hablar contigo. No huyas de Dios. No solamente oír de Dios. Ahora tenemos que ir a Dios. De ir a la invitación que Él nos hace, presentarnos ante Él, porque Él quiere restaurar esa comunión con Él. Ir a esa cita. Dios dice, preséntate ante mí. Ir hacia Él. No huir de Él, no oír de Él, solamente no huir de Él, sino ir a Él. Esos son los pasos que deben de estar presentes y que debemos hacer para que esa restauración que Dios quiere hacer en comunión con Él se lleve a cabo. Ahora, hay algunas formas también, una manera sencilla que Dios establece, le enseñó a Moisés para que la pudiera llevar a cabo y él comenzara a mantener esa comunión con Dios mismo. Una manera muy sencilla y práctica con esas mismas palabras. Prepárate para mañana, sube de mañana al monte y preséntate ante mí. Dicho así de esta forma. Prepárate para mañana. Habla de un día, de mañana, de que debe existir tanto en nuestra vida como lo hizo Moisés, seguramente de un compromiso, de establecer ese tiempo con Dios para mañana, de que exista el compromiso en nosotros de decir, a partir de este día comienzo mi comunión con Dios. Dios le dice a Moisés, prepárate para mañana, comprométete que así lo vas a hacer, pero también establecer un tiempo de mañana. Algunos quizá tenemos comunión o tenemos esa comunión con Dios en ciertas áreas del día, pero qué importante nosotros aplicar esta verdad que Dios le enseña a Moisés. De mañana, creo que es una manera más saludable de iniciar el día, comenzar el día por la mañana,
y estar delante del Señor para ser ministrado, guiado, para ser enseñado, instruido y tomar decisiones prudentes y correctas por el resto del día, de mañana. Pero también dice, preséntate de mañana al monte, quiere decir del lugar. Establecer no solamente un día o un tiempo, pero también el lugar donde nos vamos a estar presentando delante del Señor. Muchos tienen su cuarto, como dijo Jesús, enciérrate en tu cuarto, en tu cámara secreta. Algunos tienen un lugar asignado para mantener esa comunión con Dios. En este caso, Moisés, Dios le dijo que fuera al monte. Pero lo importante es establecer esa comunión con Dios, que exista ese compromiso. Y entonces también saber y entender que cuando llevamos a cabo esto, no debe existir ninguna interrupción. Y eso es lo que Dios le pidió a Moisés, que se presentara ante él, pero que iba a ver, no debería existir ninguna interrupción entre ellos. Y lo dice de esta forma: no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante de ti. Habla que en ese momento que vamos a tener esa comunión íntima con nuestro Dios, Dios nos pide que debemos dejar por un momento nuestras amistades. Dice, no suba hombre contigo. De mantener no solamente nuestra comunión exclusivamente con Dios, dejar por un lado nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros amigos, nuestros parientes cercanos, y decir que ese es el tiempo que vamos a dedicar único y exclusivamente con Dios. Pero también dejar nuestros labores, nuestras ocupaciones, porque muchos, dicho sea de paso, a veces estamos más ocupados o preocupados y no nos establecemos ese tiempo con Dios. Y Dios hoy habla a través de esa palabra que debemos entonces por un momento dejar nuestros labores, nuestro trabajo. Le dijo a Moisés, no parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes que estén arando o trabajando. Dejar el trabajo por un momento y dedicarnos a ese tiempo con el Señor. Y de ahí entonces comienza a establecerse la buena comunión con Dios, que se va a hacer evidente, se va a hacer visible, se va a hacer patente. Una experiencia única que uno va a comenzar a vivir y a experimentar delante del Señor. Esa buena comunicación con Dios se va a hacer evidente y se va a hacer visible, se va a hacer tangente, se va a hacer, quizás no puedo decir palpable, porque Dios es espíritu, pero sí vamos a poder tener esa experiencia con Dios. Y Moisés hizo lo que Dios le mandó a hacer. Dice que Moisés se presentó. Versículo 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Moisés se presentó y también Dios se hizo presente. Dios se dio a conocer. ¿Sabía Moisés que Dios le había dicho, preséntate ante mí? Y eso provoca en nuestra vida, cuando algo internamente, que es el mismo Espíritu de Dios que nos está hablando, de separar ese tiempo y estar a solas con Él, eso se va a hacer de una manera visible. Dios no va a estar ausente, Dios se va a hacer presente. Y eso sucedió con Moisés. Dice que Dios descendió en la nube y estuvo allí con él, estuvo allí con Moisés. Y comenzó Dios a proclamar, a dar a conocer su nombre: Jehová, Jehová, Jehová,
pero también comenzó a declarar sus virtudes o cualidades. Jehová, Jehová, en cuanto a su nombre y en cuanto a sus características, cualidades o virtudes. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Creo que con estas virtudes de Dios, características en Él, es todo lo opuesto a lo que nosotros pensamos de Él. Que Dios es un Dios fuerte, un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Todo lo opuesto a lo que nosotros por un momento pensamos y ese mal concepto que tuvimos de Dios. Dios de misericordia. La buena comunión con Dios se hace evidente cuando nosotros miramos ese Dios que es paciente, benévolo, piadoso, misericordioso. Lo único que puede existir en nuestra vida entonces de ver ese Dios santo, como dice el libro de Apocalipsis, que Dios, los ángeles, los ancianos continuamente dicen santo, santo, santo y santo, y se postran delante de Dios, quitando sus coronas y postrándose delante de Él. Creo que eso, cuando hay esa comunión con Dios, se hace evidente y produce en nosotros adoración, como pasó en Moisés. En Moisés dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cómo no vamos a corresponderle de esa manera a nuestro Dios cuando vemos que en vez de desatar su ira, su enojo, trae o ofrece misericordia y amor? Y eso produce en nosotros de ver ese Dios santo en solamente entregarnos en adoración. Pero también la buena comunión con Dios se hace evidente no solamente en adoración, sino también en nuestra restauración. Que eso es lo que Dios busca continuamente, establecer esa relación con el hombre. Moisés lo declara con esas palabras diciendo: si he hallado gracia, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado, tómanos por tu heredad. Vemos nuestra condición. Al ver ese Dios santo que nos hace la invitación a estar delante de su presencia y a ver su misericordia, su santidad, su verdad, y ver ese Dios que es santo, 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 expresamos nuestra actitud en adoración, pero también vemos nuestra condición. Nos hace ver cómo realmente somos, que necesitamos de su gracia. Esas fueron las palabras de Moisés: si he hallado gracia. Pedimos a Dios de su gracia, pero también comienza en nuestra vida a producir un sentimiento y un verdadero arrepentimiento hacia nuestro Dios, que podemos arrepentirnos. Y eso es lo que hizo Moisés. Si he hallado gracia, perdona nuestra iniquidad y perdona nuestro pecado. Existe un verdadero arrepentimiento, confesamos nuestros pecados y Dios nos perdona, nos recibe, nos ofrece su salvación y nos da una vida nueva y una vida eterna. Y Moisés lo declaró: si he hallado gracia, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Darnos esa vida eterna a través de nuestro arrepentimiento. Dios busca la restauración de mantener esa comunión con el hombre. Y en esa buena comunión se hace evidente, se hace palpable, se hace visible cuando somos restaurados completamente por Dios. Y a partir de allí
sus propósitos divinos se cumplen, porque lo que quiere es cumplir y establecer propósitos en nuestra vida. Restauración, esa es la palabra que sobresale en este pasaje, en este mensaje. Restauración. Restaurar es volver a poner a una persona en el estado en que estaba antes. Es decir, Dios quiere establecer esa comunión que Él inició desde el principio, en la comunión que tuvo desde Adán, que hoy lo quiere seguir manteniendo, no solo con un hombre, con todos los hombres, de mantener esa comunión para entonces cumplir sus propósitos, como se lo dijo a Moisés. Cito la escritura, Dios hablando a Moisés después de este encuentro y de esta restauración con él. Dios le da estas palabras a Moisés y que creo que son para ti y son para mí. Dice: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá a todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque cosa tremenda es la que haré yo contigo. Cosas tremendas es la que haré yo contigo. Dios no quiere producir muerte. Dios quiere producir vida. Quiere hacer propósitos en y a través de tu vida. Quiere que veas su poder, su gracia, su amor, que tú eres una persona especial y que Él te ha creado para que tengas comunión con Él y puedas ver continuamente su mano poderosa hacer grandes cosas en y a través de tu vida. Y quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y en este momento, Padre bueno, recibo tu perdón, recibo tu salvación, recibo la vida eterna, y todo lo hago creyendo, porque recibo a Jesús como Señor de mi vida. Gracias por haberme hablado y gracias por haberme aceptado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es una alegría escuchar continuamente la voz del Señor. Te invito a que sigamos juntos, perseveremos juntos, teniendo esa comunión que Dios ha restaurado con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos miramos la próxima vez. Hasta pronto. Muchas gracias.